Avui tenim l'honor de que hagi acceptat estar aquí la doctora Berta Paz Lourido, que és professora titular de la casa de la UIP de fisioteràpia, però les seves inquietuds l'han duit sempre a fer feina molt relacionada amb l'aprenentatge-servei, que té molta lògica també dintre del seu món. És membre fundador de l'Associació Espanyola d'Aprenentatge-Servei Universitari, de la qual, a més, és en aquests moments la presidenta. Així és que per nosaltres és un honor que justament ella vingui a explicar-nos una mica tot el que implica aquest tipus d'aprenentatge, aquest tipus de metodologia de fer feina. És, a més, vicepresidenta de la European Association of Service Learning in Higher Education i és directora de la nostra unitat d'innovació i apps 2030 i coordinadora de la red APSU del grup nou d'universitats, també dirigida, o sigui, relacionada amb el que és aprenentatge-servei. O sigui que és una de les persones que més coneix el que és aquesta metodologia i creiem que era molt important donar-li que ella ens pogués explicar això. A més, és membre del nostre institut de recerca, d'AIRI, així que estem molt contents de comptar amb ella. Només dir-vos que moltes gràcies i que espero que aprengueu molt amb ella. Jo baixaré baix perquè és més fàcil sentir-vos que no està aquí. Gràcies, Eva, gràcies. Bueno, buenos días. Ayer tenía la voz un poco mal, espero que hoy está mejor y en cualquier caso, pues si veis que estoy bebiendo agua es para aclarar la voz y no quedarme sin esta posibilidad de explicar de lo que vamos a hablar hoy, es aprendizaje-servicio. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. No es la primera vez que estoy aquí y bueno, me parece fantástico que la universidad siga apostando por este enfoque. También quería las primeras palabras dedicarlas a la organización, porque es verdad que es un evento que está consolidado y tendemos a pensar que cuando algo está consolidado se hace automáticamente. Se pulsa el botón y todo aparece maravillosamente organizado. Y no es así, son los congresos que aparecen cuando tú tienes el día a día, que no puedes más y de repente en la agenda sale empezar a organizar congreso y tienes que sacar ese espacio para un evento como este que cada vez se complica más, porque en la universidad tenemos esto, cuando algo lo sabemos hacer bien queremos complicarnos la vida, entonces cada vez lo vamos complicando más y lo vamos ampliando y bueno, en primer lugar hacer ese agradecimiento. En segundo lugar, o tercero ya, explicar un poquito cómo había pensado yo marcar esta presentación. Más que nada porque el aprendizaje-servicio se está volviendo bastante popular y yo también me empiezo a sentir como, corro el riesgo de repetirme a mí misma, ¿no? Entonces eso es horroroso. Es decir, esto me parece que ya lo he dicho 20 veces. Entonces, sí es verdad que siempre se nos exige, o uno mismo se exige, presentar algo que sea diferente o que sea innovador o que pueda trabajar con la audiencia de una manera distinta. Entonces, la idea es poder trabajar este tema, que es el aprendizaje-servicio, a tres niveles, de personas que no conocen el aprendizaje-servicio y se están acercando, personas que ya estáis haciendo aprendizaje-servicio, quizás porque os habéis formado en alguno de los cursos que imparte la universidad o quizás también habéis ido a algún congreso o lo conocéis por otra vía, y luego el último para personas que ya tenéis experiencia en aprendizaje-servicio y queréis darle un poquito una vuelta de tuerca a lo que hacéis, que va muy en línea con la siguiente conferencia, porque darle una vuelta de tuerca significa conocer mejor el impacto que tienen nuestros estudiantes, medir mejor los efectos del aprendizaje, la calidad del servicio y de alguna manera también significa enmarcar todo eso en proyectos de innovación docente que también tengan un impacto en la carrera profesional. Entonces, aquí hay como otra puntualización que no es menor cuando hablamos de aprendizaje-servicio universitario. Planteamos tres ejemplos y algunos retos para el diseño y implementación que sea exitosa y que sea transformadora.
3 proyectos sobre los cuales podemos identificar algunos de los rasgos pedagógicos del aprendizaje-servicio y casi podríamos decir incluso rasgos nuestros como docentes, porque es un enfoque pedagógico que hay estilos docentes en que encaja muy bien y estilos docentes en que no, y personas a las que le encanta este enfoque pedagógico y personas en las que se sienten muy inseguras. No pasa nada, porque en realidad lo que tenemos que hacer es asegurar que los estudiantes tienen acceso a distintos enfoques, no que todos tenemos que hacer lo mismo. Y esta diversidad es lo que enriquece en realidad el aprendizaje de los y las estudiantes. En mi caso, el interés por esta pedagogía no fue un interés directo. Un curso organizado por el IRIE, precisamente, en el 2011, hablaba de aprendizaje-servicio. Y, como digo siempre, cuando escuchas esto, la primera tentación para muchos es decir, bueno, le han puesto un nombre a algo que yo ya hago, no es nada nuevo. Y después, cuando te vas formando y te enganchas, dices, uy, pues aquí hay que rascar un poco más, uy, aquí hay que investigar esto, uy, aquí esto no es tan sencillo, ¿no? Sobre todo lo que significa el pasar de una metodología docente que tú aplicas con tus estudiantes a lo que significa tomar conciencia de que si no eres solo tú el que lo hace, si hay otras personas que también los hacen y están coordinados, pueden realmente cambiar un enfoque como es la educación universitaria. Y un enfoque en la universidad universitaria teniendo en cuenta la ubicación de nuestra universidad y teniendo en cuenta las legislaciones que la afectan a nivel nacional, pero también, sobre todo, europeo, ¿vale? Entonces, de aquí, desde el año 2011 hasta hoy, pues mi recorrido personal ha sido indagar más, pero, como digo, inicialmente interesada en implementarlo en una asignatura que era fisioterapia comunitaria. Entonces, para aquellos docentes que imparten materia en asignaturas que ya tienen una vinculación con la comunidad, quizás estos enfoques les resulten pues como más apropiados o sencillos de aplicar, y a personas que no están acostumbradas muchas veces les sorprende. Sin embargo, veremos que el aprendizaje-servicio, tal como recoge las declaraciones de la CRUE y la propia LOSU, el aprendizaje-servicio se puede aplicar en muy distintas titulaciones y también, como veremos hoy, diferentes niveles educativos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de aprendizaje-servicio y vemos el esquema, como sabéis, pues los esquemas todos teóricos son muy bonitos, pero luego tenemos que llevarlo a nuestras aulas y a nuestras dinámicas y a nuestras estructuras universitarias, que tienen unos tiempos, unos recursos y unos criterios. Entonces, cuando nosotros evaluamos eso, lo vemos como algo que puede ser, bueno, factible en otros lugares, pero que la universidad es demasiado complejo. Entonces, dentro de estos 3 proyectos, vamos a empezar analizando algunos proyectos que se desarrollan en el ámbito no universitario. Es decir, cuando yo a veces planteo a los docentes, ¿se puede hacer un proyecto de este tipo? Me dicen, es demasiado complicado, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Qué hacemos con los estudiantes? ¿Cómo se puede evaluar esto? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es pensar, bueno, en la universidad es muy complicado. Bueno, vamos primero a analizar lo que están haciendo estudiantes del ámbito no universitario que dentro de 6, 7, 5, 4 años van a estar en la universidad y que ya han aprendido con estos enfoques. Este es un documento que está publicado y que lo tendréis dentro del material de estas jornadas y que simplemente he seleccionado algunos en diferentes periodos de edad, para que la gente que no está tan familiarizada con el concepto, que es aprender y al mismo tiempo que aprendes hacer un aporte, un servicio a la comunidad, colaborar con organizaciones de la comunidad en proyectos compartidos, pueda entender un poco esta dinámica a través de analizar estos proyectos. Bueno, el jabón de Marchena es un proyecto que es muy conocido a nivel para explicar el aprendizaje-servicio. El aprendizaje-servicio se explica muchas veces utilizando el espacio medioambiental como margen, donde los estudiantes hacen una iniciativa para proteger el medio ambiente en alguna problemática y al mismo tiempo le van añadiendo niveles de complejidad. Es decir, no solo recogen algún elemento que sea contaminante en el entorno, sino que ayudan y desarrollan conocimientos ligados a por qué sucede, qué implicaciones tiene, etc. Y los docentes, en niveles previos a la universidad,
intentan trabajar esto a través de proyectos en los cuales distintas materias están imbricadas, como veréis en estos ejemplos que voy a pasar muy rápidamente, ¿vale? Entonces, en este se hace un servicio a la comunidad donde niños y niñas de educación primaria realizan campañas para concienciar a la población que recojan aceite evitando su vertido en el río y reciclan para fabricar jabón y después lo donan, ¿no? Es decir, hay una necesidad en el entorno y los estudiantes, en vez de estar aprendiendo teóricamente los ODS o cuestiones de este tipo, pues hacen una actividad en la que realmente hay algo que están desarrollando. Y esto tiene un poder muy importante en todos los estudiantes, no solo en los de primaria, también en los universitarios, ¿vale? Tener esta sensación de autoeficacia. Corazones Solidarios es un proyecto en el que se trabaja con asociaciones con mujeres con cáncer de mama y estos niños que están entre 3 y 12 años, fijaos el rango de edad, de primero a sexto, pues hacen una recogida de telas, se organizan para hacer eso y junto con personas mayores hacen estos corazones que a veces habéis visto si conocéis un poco esta temática, ¿no? Bueno, pues otra acción que hacen y otra acción que se vinculan con la comunidad y de una manera real y de una manera sostenida, no es una cosa puntual, sino que les lleva unos días y unos días en que los profesores están explicando a los maestros muchas cosas sobre la salud, sobre las relaciones intergeneracionales, sobre la conexión con el entorno, etc. Un ejemplo distinto, videojuegos para la diversidad. Y en este bueno, pues la necesidad del entorno es apoyar y mejorar la autonomía de personas con discapacidad. Otro ejemplo con estudiantes no universitarios. Nos vamos a otro rango de edad, entre 12 y 16 años, un título Si tú me dices ven, conocemos la canción, pues ofrecer actividades culturales y lúdicas orientadas a los niños y niñas que visitan Ribadesella. Es decir, en este sentido, pues un proyecto muy ligado al territorio y a las necesidades de un territorio local. Otro ejemplo, estás a un clic de salvar vidas. Aumentar las reservas de sangre a los hospitales. Otro ejemplo clásico del aprendizaje-servicio vinculado con los bancos de sangre, donde los estudiantes no únicamente se organizan para recolectar sangre, organizar una campaña de publicidad, hacer sensibilidad, sino que además conocen pues, qué es la sangre, para qué sirve, etc. Entonces, muchos conocimientos añadidos. Observador del plástico, y este es como el que he comentado antes, el típico proyecto en que se recogen plásticos, pero al mismo tiempo se hace un análisis de por qué impacto tiene, etc. Y muchos de estos proyectos acaban después con un informe en el que los estudiantes de primaria o secundaria escriben a las autoridades políticas también para que tomen cartas en el asunto, es decir, aprenden algo que es el empoderamiento y la participación social. El Museo Arqueológico, pues, por poner otro ejemplo que no sean todos de salud y medio ambiente, pues acercar la cultura clásica de las instituciones culturales a personas mayores y personas con discapacidad. Es decir, siempre se tiene en cuenta pues, los grupos que son pues, más vulnerables o que tienen menos acceso a muchos recursos. El aprendizaje-servicio sale de la norma e intenta buscar aquellos colectivos o aquellas situaciones en las que sea más necesario. O acciones, por ejemplo, a nivel patrimonial, rescatando aspectos de cultura material o inmaterial, patrimonio material e inmaterial, que muchas veces cae en el olvido. Bueno, la tarea ahora es: ¿alguno de estos proyectos se podría desarrollar en la universidad? La segunda es: ¿exigiríamos lo mismo a un estudiante de universidad que a un estudiante de primaria secundaria? ¿Podríamos trabajar en equipo en un proyecto así, distintas disciplinas? ¿Cómo evaluaríamos ese servicio y cómo evaluaríamos a los estudiantes? Como docente, ¿cuánto tiempo le tengo que dedicar a esto y cómo se va a reconocer ese esfuerzo extra? Y a los estudiantes, además de los créditos ECTS, ¿les tengo que reconocer algo más para que se incluya en un suplemento de su diploma o algún otro tipo de reconocimiento?
¿Estamos trabajando solo competencias transversales, creatividad, comunicación, trabajo en equipo, o también disciplinares? ¿Podemos desarrollar marcos donde las empresas puedan tener en cuenta que si las personas se forman con aprendizaje-servicio, quizás tengan unas competencias en determinadas áreas que son de particular interés? En esto se está trabajando. Este es el área realmente por la que estamos trabajando las distintas asociaciones y los institutos de investigación. El camino se está haciendo, no hay soluciones a todo, pero sí que os invito a que hagáis estas reflexiones. Los proyectos, por ejemplo, de donación de sangre se hacen en varias universidades, proyectos con el plástico se hacen, estamos en la universidad en una alianza que justamente incide mucho en la cuestión de los espacios territoriales costeros, etcétera. Muchos proyectos que se hacen con la comunidad pues se pueden desarrollar perfectamente en las universidades. Y, de hecho, seguramente, como he dicho antes, algunas de las personas aquí presentes estarán diciendo, pero esto ya lo estoy haciendo, solo le está poniendo nombre a lo que yo ya hago, porque ya en nuestra titulación nuestros estudiantes están trabajando con la comunidad. Trabajar con la comunidad o hacer cosas con la comunidad no significa que sea aprendizaje-servicio. Pero, ojo, tampoco tiene por qué ser aprendizaje-servicio. Hay muchas otras metodologías y trabajo por proyectos, comunidades de aprendizaje, donde interviene la comunidad y no es aprendizaje-servicio. A lo que le llamamos aprendizaje-servicio es a cuando existe un proyecto que verdaderamente está coordinado, planificado, codiseñado con una entidad externa a la universidad, donde se organizan y se planifican los aprendizajes que tienen que adquirir los estudiantes y el servicio que se tiene que desarrollar a la entidad. Y trabajar con entidades del entorno significa cambiar nuestro discurso, cambiar nuestra forma de hacer, ponernos en un lugar horizontal donde a veces no es tan sencillo porque como universidad y como universitarios tendemos a utilizar el recurso comunitario para que nuestros estudiantes adquieran aprendizajes, pero no necesariamente nuestros estudiantes tienen que devolver nada. Se asume que están aprendiendo porque devolverán en un futuro. Pero es que vivimos en el presente y las urgencias no pueden esperar tanto. Si estamos un poquito también conociendo las urgencias no solo locales, sino también globales, pues se invita a que todas las personas, incluso aquellas que están en procesos de aprendizaje, automáticamente mientras aprendan puedan colaborar. Lo vimos en la pandemia. En la pandemia, una parte de los estudiantes estaba aterrado por lo que podía pasar con sus exámenes y la otra parte estaba pensando, pero yo puedo hacer algo, yo no me puedo quedar aquí solo mientras está pasando todas estas situaciones, yo sé hacer cosas. Entonces, este nivel de empoderamiento es fundamental también y es otro rasgo del aprendizaje-servicio. Como decimos en la universidad, en general, a nivel nacional, en Europa y también en nuestra universidad, y no olvidemos Latinoamérica, Estados Unidos, el concepto Service Learning nació en Estados Unidos en los 60. John Dewey es uno de los filósofos y pedagogos de los que se sustenta el aprendizaje-servicio por considerar fundamental el aprendizaje experiencial, aprender en la práctica, durante la práctica y también comentamos aprendizaje sobre la práctica, es decir, todo el proceso reflexivo sobre lo que ha pasado durante esa acción de aprendizaje y de servicio. Entonces, por una parte, sabemos que existen estos proyectos, pero lo importante es si somos capaces también como institución universitaria de enraizar esos proyectos de manera que sean marchamo de la casa, que sean un proyecto que se sostiene durante un tiempo y además que sean compartidos. Que se sostiene durante un tiempo no significa que seamos dependientes de las necesidades creadas. Si existe una necesidad social que encaja bien con las necesidades de mis estudiantes de aprendizaje y puedo trabajar con ellas, fenomenal. Si durante ese proceso, por ejemplo, la creación de un material educativo o dar visibilidad a una determinada problemática, luego esto se soluciona,
no hay necesidad de seguir manteniéndolo. Yo no tengo por qué estar buscando, es que necesito gente que necesite un servicio, no. Pero sí que como estructura, si yo diseño, por ejemplo, queremos tener una línea de proyectos de tipo medioambiental o de tipo de inclusión, fenomenal, pues a lo mejor en la inclusión van a estar trabajando muy distintas disciplinas y se pueden desarrollar maravillosos proyectos de trabajo fin de máster, fin de grado o incluso doctorado, porque como la LOSU reconoce, los estudiantes de doctorado son estudiantes, aprenden a investigar, pero no se los podemos sacar de ese papel. Hablamos, por lo tanto, en el aprendizaje-servicio de relaciones de partenariado y relaciones con entidades contraparte. En estos años, formando a profesorado, lo que es la metodología en sí no les parece complicada, pero esta fase sí. ¿Y yo cómo busco una entidad? ¿Y yo qué le digo? Me acerco allí y le digo, oye, tengo estudiantes, ¿qué hago? Bueno, fijaos qué cosa pues tan interesante también que cuando hacemos toda nuestra formación con habilidades comunicacionales para mejorar nuestra docencia en el aula, que también la podamos aplicar a las actividades fuera del aula. Se parece mucho esta fase a cuando queremos hacer un proyecto. Y yo a veces me pregunto, si en vez de ser un proyecto de aprendizaje-servicio tuvieras que contar con esta entidad para un proyecto de investigación con 1 millón de euros de presupuesto, ¿hablarías con esa entidad? Pues seguramente sí. Entonces, hay que hacer también ese esfuerzo por intentar establecer esa buena comunicación. Y hablo de esfuerzo cuando muchas veces son las entidades las que vienen a nosotros. Muchas veces son los propios estudiantes los que nos proponen entidades. Porque en ocasiones, y ha pasado también cuando comentas que vamos a trabajar con entidades del entorno, ¿por qué con entidades del entorno y no con toda la sociedad? Porque toda la sociedad, toda la comunidad es un término muy ambiguo. Y entonces con esto funcionan bien los trabajos por proyectos, acabo mi proyecto, lo muestro, pero yo tengo que tener a alguien de contraparte, tiene que ser alguien y tiene que ser una estructura. Más formal, menos formal, pero tiene que ser una estructura. Una asociación de vecinos, puede ser una asociación de personas con discapacidad, puede ser un museo, puede ser un ayuntamiento, podemos estar trabajando con muchas, pero tiene que ser una estructura con la que yo puedo articular este diálogo. Y en esta estructura y en este espacio de encuentro se produce pues, un descubrimiento. Y a veces dicen, ¡ay, pero los profesores de universidad hacéis eso! Y otras veces nosotros decimos, ¿de verdad que puedes gestionar esto conmigo? Y entonces nos dicen, ¡ay, son alumnos de tercero, deben saber ya todo esto! Y nosotros decimos, bueno, ¿tú te acuerdas cuando ibas en tercero? Porque tendemos a pensar que nuestros estudiantes, y nos pasa también al contrario, nos proponen servicios. Pues mira, nosotros como entidad lo que necesitamos es recaudar fondos. ¿Tus estudiantes pueden venir el sábado a ayudarnos a servir unas Coca-Colas y unas empanadas? No. Pueden hacer esto como una actividad de voluntariado, pero esto no es una actividad académica y no es algo en lo que ellos tengan que aprender unas competencias determinadas. Si tú quieres que mis estudiantes te ayuden a gestionar todo ese proceso, o si quieres que te ayuden a darle visibilidad, o quieres que te ayuden a investigar sobre las opiniones de las personas, o quieres que te ayuden en otros elementos relacionados con tu entidad, podrán hacerlo. Pero en esa fase, que es un sábado y que además tienen que hacer, servir comida, pues eso no lo vamos a incorporar, ¿vale? Otra cosa es que yo en un proyecto de aprendizaje en servicio pues acabo con una actividad de celebración en la que todos echamos un cabo. Hay una intencionalidad pedagógica, pero hay mucho de incertidumbre también en el aprendizaje en servicio. Y de nuevo nos vamos a los estilos, a la forma de trabajar, de dónde vengo, de un enfoque más cuantitativo, más cualitativo, de cómo es también mi propia dinámica. Hay clases expositivas que funcionan muy bien. Yo no criminalizo en absoluto clases expositivas. Hay A, B, C, fenomenal. Pero si hacemos todo igual, corremos el riesgo de perdernos una gran parte de nuestros estudiantes, porque sus estilos de aprendizaje son distintos. Aparte que, honestamente, igual que nos cansamos nosotros de estar 5 horas viendo diapositivas, ellos también se cansan. Y luego la historia no es motivarlos, que realmente están agotados, ¿no? Y esa incertidumbre implica que nosotros estableceremos unos acuerdos con esta entidad contraparte de hacia dónde queremos ir y qué necesitamos y hasta dónde, sobre todo, dónde vamos a parar. Porque empezar un proyecto de aprendizaje de servicio es maravilloso, pero el tema es cuándo acabar y cómo dejarlo cerrado, redondo, ¿vale? Y esa incertidumbre es algo que a los docentes no nos suele gustar mucho,
De hecho, se nos anima a no trabajar mucho con eso. Tienes que tener tu guía docente muchos meses antes, planifica bien todo, si cae un meteorito no pasa nada, tú sigue ahí. Todo tenemos que tenerlo muy gestionado. Es verdad que hay cuestiones de gestión de la calidad que lo requieren, pero al mismo tiempo hay un margen de flexibilidad en lo que también deberíamos movernos. Y esta incertidumbre no le gusta mucho a nuestros estudiantes tampoco. Y ahora voy a puntualizar. No le gusta mucho a aquellos estudiantes a los que le hemos acostumbrado a que A más B es igual a C. Y les hemos acostumbrado a que tienen que aprender esto y presentar esto en el examen. A los estudiantes que muchas veces son menos visibles, a lo mejor no los vemos como tan brillantes, no suelen estar participando tanto, muchas veces les planteas un reto de este tipo en lo que tiene que dar solución a un problema que le plantea un agente externo a la universidad, y les encanta. Y esto es lo que nos dice los estudios que están haciendo en el ámbito incluso preuniversitario con niños con riesgo severo de fracaso escolar. Pero esta incertidumbre les preocupa. ¿Cómo vas a evaluar esto? Estoy, por ejemplo, en un ejemplo práctico, ¿no? Con mis estudiantes que tenían que hacer un trabajo con familias con niños con enfermedades raras y tenían que llamar a estas familias, contactarlas, hacer un trabajo con entrevistas, etc. Y claro, me decían, Berta, es que llevo una semana y no nos han contestado, nos han dicho, ya te llamaré, enseguida que puedo hablo contigo, pero nos dicen que están ocupados. Nos dicen que el niño ha tenido una crisis, que está en el hospital, que si lo llamo la semana siguiente. Nos dicen, claro, ese proceso es aprendizaje también. Porque aunque ellos hayan leído el impacto que tienen las familias tener niños con enfermedades raras, en ese momento, en ese proceso de incertidumbre y desasosiego también, porque van pasando las horas, pues también están aprendiendo lo que implica de forma real para las familias. Entonces es importante esa alineación teórico-metodológica. Es importante, hemos visto ejemplos y de esos ejemplos podemos sacar ya unos rasgos de lo que es el aprendizaje-servicio. Y después lo que nos falta es alinearlo bien. ¿De dónde vienen las bases del aprendizaje-servicio? ¿Cómo se tiene que construir bien el proyecto? Y sobre todo, ¿cómo lo podemos acabar? Y una vez que lo podemos acabar, en paralelo, que es lo que estamos haciendo ahora, es ir pensando también en posibilidades de difundir estos proyectos, hacer investigación sobre estos proyectos, de manera que podamos establecer sinergias y ese tiempo que le dedicamos también tengan un fruto para nosotros y para nuestros estudiantes. Presentarnos a convocatorias con premios de la Agenda 2030, etcétera, porque el aprendizaje-servicio encaja perfectamente con todos los objetivos, en tanto en cuanto son áreas determinadas temáticas, pero luego está la educación y la creación de redes como objetivos prioritarios. Decimos que el aprendizaje-servicio es como una mariposa, es una mariposa en la que cada ala representa una al aprendizaje, otra al servicio, y en las dos hay una comunión, hay un equilibrio. Y esto es quizás lo que determina que el proyecto pues, sea finalmente más exitoso y más transformador. Y para ello hay que crear esas vías bidireccionales entre el entorno y la universidad. Y pueden ser organizaciones muy pequeñitas, organizaciones con las que ya tenemos incluso algún contacto informal y con las que podamos empezar a establecer este trabajo pensando también en una sostenibilidad. Porque si dedico muchísimo trabajo para un proyecto de aprendizaje-servicio, es posible que me acabe quemando el primer año y el segundo año no lo haga. Y esto pues, es también... no se vive bien por parte de las organizaciones, que ven que hacen un esfuerzo muy grande para desarrollar un proyecto y que luego no están. Aquí están algunos de los conceptos y algunas de las diferencias que hay entre el aprendizaje-servicio, por ejemplo, y el voluntariado. Entonces, como vemos, es como este cuadrante en el que se combinan los dos enfoques. El aprendizaje-servicio tiene una parte crítica que invita también a mirar el mundo desde el otro lado. No tiene ese enfoque asistencialista. Tiene un enfoque que está basado en la justicia social y que, por lo tanto, busca esa crítica sobre también aquellas condiciones que crean esas necesidades.
Por eso, en el ámbito universitario exigimos más, exigimos acorde a su nivel, exigimos acorde a lo que tienen que adquirir en el curso de su titulación, pero también exigimos más en la forma de redactar, en la forma de dirigirse a las entidades con las que se vincula esta necesidad social y también en analizar más críticamente las causas de las causas. A veces me preguntan, es que mi titulación es filosofía, yo no sé si en filosofía puedo hacer un aprendizaje-servicio. Hay proyectos maravillosos de aprendizaje-servicio en filosofía y, sobre todo, hay compañeros de filosofía que están haciendo que los proyectos de aprendizaje-servicio de otras disciplinas y de otros profesores estén sustentados mucho más profundamente a nivel teórico. Y esto es muy importante también tener en cuenta, que se crean nuevas dinámicas de colaboración entre el profesorado y también entre los estudiantes. Esto lo dejaré como material también, y es verdad que como estamos cambiando algunas cosas de la web de la Asociación de Aprendizaje Servicio, algunas micrografías no las veréis si ahora mismo pincháis sobre ellas, pero que estarán en una semana o así estarán. Estos son todo micrografías, significa que son textos muy breves, de unas 8 páginas y con bastante foto, para puntualizar conceptos muy claros o muy claros, conceptos que a veces al revés nos cuesta explicar qué son, ¿vale? Y entonces aquí aparecen como 10 micrografías que explican un poquito, y se incluye una también con inteligencia artificial que veremos después, que es uno de los retos. Desde la Unidad de Innovación en Desarrollo Sostenible, Salud y Justicia Global, mediante aprendizaje-servicio, pues también estamos haciendo infografías y material como este, que implica algunos elementos que son muy característicos del aprendizaje-servicio y hacen que tenga una mayor calidad en su desarrollo. Para empezar, que son situaciones reales. No estamos trabajando con casos hipotéticos, se busca esa reciprocidad, es decir, un beneficio mutuo para la entidad con la que colaboramos y para nuestros estudiantes. Hay una acción también de responsabilidad en conocer qué es lo que está pasando, responsabilidad con el territorio, y también esto aparece cuando hablamos del relativismo, está muy contextualizado, no trabajamos con cuestiones pues, que quedan bien en un papel, pero que luego en el ámbito local son muy distintas. Por ejemplo, el tema de la migración es un tema que se trabaja mediante aprendizaje-servicio, pero de forma muy distinta dependiendo en qué contexto geográfico, ¿no? La reflexión es fundamental y aquí nos encontramos alguna dificultad también, porque muchas veces necesitamos estrategias para medir este proceso reflexivo. Y se están desarrollando y existen elementos cuantitativos y formas de trabajo cualitativo para evaluarla, pero en general son procesos que llevan tiempo, y si tengo muchísimos estudiantes en el aula, tengo que gestionar el aprendizaje-servicio mediante grupos de trabajo o distintas estrategias para poder de alguna manera desarrollar el proyecto a cabo. Igual, si tengo muchísimos estudiantes, no se puede desarrollar el aprendizaje-servicio, hay que mirar las condiciones y el tipo de trabajo que tienen que hacer. Porque el servicio puede ser un servicio directo cuando estoy trabajando con las personas, puede ser indirecto cuando trabajo con la organización a la que pertenecen las personas, pero luego hay servicio que puede estar ligado a el compromiso de otro tipo, como más político, más de acción, más de colaboración en una investigación, etc. Puede haber otro tipo de servicio que sí que ayuda a la causa, pero que no directamente está trabajando con las personas que lo necesitan. Y un ejemplo de cómo son los proyectos, ¿vale? Aquí voy a poner ahora los tres ejemplos en el ámbito universitario. Como veis, como sigue la misma dinámica que los anteriores, la información es poca, pero sí que cuestionaremos algunos de elementos que aparecen ahí simplemente para ir asentando algunos aspectos del aprendizaje-servicio. Bueno, uno es un proyecto que se desarrolla en Galicia y es un soporte que hacen estudiantes de pedagogía a organizaciones del entorno. Y, bueno, tiene una parte presencial, una parte online, o sea que es un trabajo también que lleva varios años y que tienen bastante experiencia en ese proyecto.
Otro es un proyecto cuya necesidad es fortalecer las características personales, bueno, vienen a ser las competencias parentales en madres adolescentes y empoderarlas para reforzar su sistema de protección personal. Y lo hacen alumnos de trabajo social y construyen cuentos con los cuales están trabajando con las madres distintos aspectos que estas personas de estudiantes de trabajo social ya tienen que aprender igualmente y que tienen que comunicar, pero que a través de los cuentos adquieren muchas otras competencias útiles para su desempeño profesional y personal. Y otro ejemplo que también conocéis, porque además seguro que lo habéis visto incluso por la prensa de nuestra universidad y otras, es cuando los estudiantes de Derecho colaboran con distintas organizaciones y ayudan en asesoramiento, etcétera. Quizás habéis visto en el periódico, a nivel local, tanto en el ámbito universitario como no universitario, experiencias en que los estudiantes hacen algo con la comunidad. A veces no se le pone el aprendizaje-servicio como nombre, a veces sí, pero que se están desarrollando. No estamos planteando nada absolutamente nuevo y hace unos 20 años que se viene desarrollando de una manera quizás tímida y poco visible y ahora está teniendo más visibilidad y sobre todo el nombre que lo define. Pero se hacen muchísimas cosas y en nuestra universidad también se vincula mucho con patrimonio. Ha habido algunos proyectos con la plataforma Pelayengo, también a nivel de educación, diseño de aplicaciones, a nivel no universitario también de protección con las especies invasoras, de propuestas para mejorar una plaza de un barrio, colaboración en creación de materiales para centros con personas vulnerables, o trabajo también con personas que están en una residencia, con el ámbito de la música, etcétera. O sea, hay muchos proyectos que se vienen desarrollando. Y hace unos meses tuvimos aquí una Semana Internacional de Aprendizaje-Servicio con 2 congresos y un proyecto Erasmus en el que realmente se presentaron muchísimas experiencias de aprendizaje-servicio a nivel europeo e internacional. Hay alianzas europeas que el aprendizaje-servicio es una de las claves y también hay ya un número importante de proyectos de aprendizaje de proyectos Erasmus Plus con temática aprendizaje-servicio. Nuestra universidad está empezando uno, que veo aquí a los compañeros del IRIE, está empezando uno con aprendizaje, servicio y empoderamiento digital en el ámbito rural. Lo estamos arrancando, o sea que confío en que tendréis información al respecto y bueno, como es una actividad de la universidad, invitados a colaborar. Y esta es una experiencia que suelo poner cuando tengo que poner como un ejemplo de cómo se puede vincular titulaciones distintas, cómo se puede articular de alguna manera una necesidad del territorio y también unos procesos de aprendizaje a nivel de máster y de doctorado. Y en este fue un proyecto que hicimos y que sigue teniendo cola, porque seguimos trabajando con él, un proyecto para identificar posibilidades del uso de la lana en el ámbito de la salud y concretamente no cualquier lana, sino la lana producida en Baleares, trabajada en Baleares y de alguna manera creación de fieltro hecho en Baleares con el soporte de formación dual y personas con discapacidad. Entonces estos proyectos al final también tienen posibilidad de escalarse y tienen posibilidad sobre todo de visibilizarse y en nuestro caso siempre colaboramos con el Día Europeo de la Lana y hacemos múltiples actividades. Y de aquí salen muchas otras opciones de colaboración con organizaciones europeas o como la Planetary Health Alliance y demás. O sea, tenemos una exposición y de vez en cuando la ponemos por los edificios, o sea que si sabéis que hay una exposición sobre lana, es por aquí que andamos, ¿no? Y ha dado también lugar a trabajar la lana como networking en los congresos y en este último congreso también hicimos varias cuestiones. Claves muy rápido para dejar un tiempo de preguntas, ¿vale? Muy rápidas las claves. La clave 1 es esas relaciones de partenariado, esa importancia de esas alianzas estratégicas de aprendizaje-servicio. Empecemos con aquellas organizaciones con las que podemos establecer un partenariado a largo plazo y una alianza que está sostenida.
Tenemos que tener unas normas. Nosotros en la universidad tenemos unas normas y las entidades también tienen unos plazos, unos marcos. Entonces tenemos que definir muy claramente qué es el aprendizaje, qué es el servicio, los tiempos, cuándo acaban, y en esto el consejo siempre es menos es más, empezar por proyectos muy sencillitos, empezar y acabar y dar visibilidad y no crear macroproyectos implicando a muchísima gente que luego no somos capaces de sostenerlos y la entidad realmente no sabe qué servicio ha recibido, o ha recibido un servicio que en realidad no se ajusta a sus necesidades. Estamos trabajando siempre con los conceptos de co-creación, generación y regeneración, buscando siempre experiencias genuinas y singulares. Y ahí los estudiantes nos dan muchísimas pistas de cómo hacer los proyectos pues, más interesantes y engaging, ¿no? Engrescats. La sostenibilidad del proyecto es fundamental, de establecer pues esas 4 Cs, ¿no? De cooperar, coordinar, colaborar y sobre todo cultivar. Y cultivar es cultivar también las relaciones. Y en la era de la inteligencia artificial, lo de cultivar las relaciones lo tenemos que llevar, pero como un sello, en un tatuaje en la piel. El impacto es en lo que estamos trabajando más, en medir el impacto, porque al aprendizaje de servicios se le exige continuamente que demuestre que tiene impacto. Tenéis que demostrar que los estudiantes aprenden. Conozco pocas metodologías a las que se les exija eso, pero a nosotros se nos exige y mucho. Entonces, estamos trabajando en demostrarlo y también en dar herramientas a los docentes. No se tiene que saber todo. Invitamos siempre a que los docentes trabajen con profesores de otras disciplinas en que tienen enfoques, como digo, cuantitativos y cualitativos para ayudar a medir y ayudar a comparar estos resultados. Estamos trabajando con laboratorios vivos, con lo cual siempre hay un margen de cambio que tenemos que tener en cuenta. Esas interacciones, esa naturaleza es fundamental de las interacciones y tener en cuenta que se produce esa transformación relacional, intersectorial, multinivel, y aquí también tenemos modelos que nos ayudan a entender cómo esta pedagogía también tiene impacto en el profesorado, en la política universitaria, en la gestión de la calidad, etc. La clave es esta, es la confianza, y es algo que es muy preciado y que tenemos que cultivarlo mucho. La confianza en nuestros estudiantes, la confianza con la entidad contraparte, la confianza entre nosotros como equipo docente. Y se nos presentan muchos retos. Por una parte es la institucionalización, que es que realmente exista pues, un cuerpo, ¿no? de apoyo a todas estas iniciativas. Pongo la inteligencia artificial porque sería como extraño no ponerlo hoy en día, y en este caso se está haciendo formación también en este ámbito, y en realidad es como la inteligencia artificial está influyendo en todo el proceso. Es decir, no es que vaya a utilizar inteligencia artificial para desarrollar mi aprendizaje de servicio, es que mis estudiantes, la entidad contraparte, la sociedad, está inmersa en esto. Y finalmente, lo último que quería comentar es también este esfuerzo que se está haciendo para que el profesorado también se sienta pues, más reconocido, más valorado, y que a nivel de sus propios procesos de acreditación pues, tenga vías donde presentar estos proyectos, no únicamente como una innovación, sino también como una innovación que produce una transferencia en su medio comunitario. Me gusta acabar con esta palabra, que es la elegancia pedagógica. Me parece que bueno, vamos aprendiendo muchas cosas y al final pues vamos construyendo nuestro modelo, nuestra forma de ser docentes. Y quizás la mejor manera es escuchar, ver opciones, probar y luego acabar puliendo aquello que nos va bien y lo que funciona, y lo que también podemos trabajar y apoyarnos en nuestros compañeros y compañeras para que ese proceso educativo pues no vaya a saltos, que vaya, ¿no? suave como una sonata y que llegue a buen puerto con nuestros estudiantes. Esto era todo para hoy. Muchas gracias por vuestra atención. Nos quedan unos 10 minutillos, creo. Si alguien tiene alguna duda, si no, no pasa nada.
Bueno, deciros que el IRIE tiene un servicio de asesoramiento, que ahora me he acordado, y digo, o sea, que si ahora mismo no surge ninguna cuestión o reflexión, que os podéis dirigir y allí os ayudamos. Sí, gracias. Berta es una de nuestras asesoras, además de diferentes asesores de diferentes temáticas que aparecen. Entonces, si queréis mirar, podéis encontrar en la página de IRIE, dentro de investigación, asesoramiento a la recerca y sí. Fenomenal. Pues, ¿os parece que descansamos? Digo yo descanso. ¿Vosotros? ¿Tienes una duda? Pues venga. Gracias. Bueno, primero, muchas gracias por esta presentación. La verdad es que yo siempre había oído hablar, pero nunca me había metido en qué es eso del aprendizaje servicio. Yo soy profesora aquí en psicología y estoy de acuerdo que hacemos muchas veces proyectos y tal, pero que no es lo mismo que tenga un círculo cerrado, ¿no? Entonces, a mí me interesaría, por ejemplo, saber si hay alguna plataforma donde yo puedo ver otros profesores que lo hayan hecho ya algo. ¿Cómo puedo acceder a esta información? Si hay disponibilidad. Sí. Porque creo que muchas veces intentamos hacer algo de cero y en realidad puedo enganchar a alguien que ya ha empezado y hacer algo juntos. Bueno, esa era mi pregunta. Muchas gracias por la presentación. Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque la verdad es algo que suelo comentar siempre. Primero decir que se hacen regularmente formación sobre aprendizaje-servicio. El día 23 de enero hicimos una formación y creo que ahora es por junio que tenemos otra. Y también a través de la plataforma G9 también se suele hacer. En esto intentamos cubrir esas necesidades de formación. Luego, por otro lado, referente a la disponibilidad, hay dos cuestiones. Una, a nivel nacional, con la Asociación de Aprendizaje Servicio Universitario, que se está organizando en grupos de trabajo, también para que los docentes de distintas disciplinas también pueden encontrar colegas que están haciendo proyectos similares. Yo soy una gran fan de la traslación de los proyectos. Por eso es tan importante definir bien el contexto, porque luego tú puedes hacer esa transferencia entre proyectos universitarios de diferentes universidades y entre niveles educativos distintos en los que yo le puedo añadir un nivel de complejidad. Incluso hay proyectos que se hacen horizontales, pero también verticales, donde los profesores universitarios están trabajando con centros de secundaria para otra temática. Pero por no complicar más el asunto, tienes ejemplos en no universitario que puedes transferir, tienes una asociación donde puede haber ahí un margen para encontrarte con profesores similares, con temáticas similares. Existen las publicaciones, que estamos acabando las nuestras, de los congresos, donde tienes 300 ejemplos de proyectos de aprendizaje-servicio desarrollados en distintos lugares del mundo. Y después tienes un observatorio europeo donde se están mapeando buenas prácticas. Y finalmente hay un programa aquí en la universidad que se llama PSUIB, que ahora lleva un tiempecito así un poco dormido, pero que intentaremos movilizarlo para mapear experiencias de la UIP. De manera que vosotros podáis ver compañeros y compañeras que ya están haciendo esos proyectos y quizás empezáis simplemente sumando a ese proyecto. Os invito también a que enviéis vuestros proyectos de innovación con temática aprendizaje-servicio, que también es una línea que se incorpora. Y finalmente, lo último es eso, en estos procesos de asesoramiento también os podemos ayudar a identificar docentes de otras universidades que están trabajando. Cuando digo docentes e investigadores, porque se están articulando en grupos de investigación con temática aprendizaje-servicio y cada vez hay más proyectos de generación de conocimiento que incluyen el aprendizaje-servicio como una estrategia paralela en ese proyecto, ¿vale? Añadir a lo mejor a lo que ella ha dicho es que desde hace un par de años hay una plataforma una colección digital en la biblioteca de innovación educativa con todos los proyectos que se presentan dentro de la universidad, y dentro de ellos, pues si buscáis APS, aparecen ejemplos de nuestra propia universidad, de compañeros que a lo mejor han trabajado algo de APS o sobre esta temática.
Entonces lo podéis encontrar en una colección digital, pero lo más fácil es ir a IRIE y dentro de innovación, si clicáis dentro de innovación en concreto, en el lado derecho aparece colección digital de innovación. Entonces allí está todos los proyectos. Una opción más. Fenomenal. Lo interesante es esto, que nos conozcamos, ¿verdad? Conocer y reconocer. Y no sé si alguien tiene alguna duda más o alguna reflexión. Bueno, espero que... Sí. Bueno, pues entonces solo darte las gracias, ya no subo, darte las gracias por la presentación y nada, que la tenéis, supongo, te ofrezco como asesora. Bueno, Gracias. Encantada de colaborar. Muchas gracias a todos.